¿Cómo andan, chicos? Ahí en el chat Hola. el jam. Hola Leandro, se te escucha un poquito bajo. ¿Sí? Ahí se escucha mejor. No sé qué tan... Sí. ¿Cómo va? Yo lo ¿Todo escucho bien? bien, yo lo escucho bien, no sé los demás. Todo bien. Por ahí estaba hablando bajo yo directamente del tono de voz. Bueno, no sé cómo han estado con estos primeros ejercicios del práctico 3. Si han tenido algún problema con expresar números en distintas bases, cambiar de base en base, todo eso. El 2 y el 3 hice acá, porque con lo que tenían de la clase pasada podían hacer solo hasta el 6, digamos. Ahora pueden hacer bastante más, digamos. El de ejercicio 2 lo expliqué la clase pasada. De último lo agarramos más tarde. El 3 sí lo podemos ver, que es como que tiene un truquito por ahí, darle una vuelta de tuerca de nuevo. Y después podríamos ver algo más de estas cosas de visibilidad, hacer algunos que hay por ahí. En el ejercicio 3 ya lo expliqué la clase pasada, pero es como de los primeros, como uno de los más engorrosos. Entonces, lo que se plantea acá es plantear, ¿no? Agarrar un número m natural y cuando, por ejemplo, para el caso del n igual a 3, planteo su división. O lo voy a hacer con el 4, así los que ya estuvieron la clase pasada lo vieron con el 3, ya no se aburren tanto. Lo planteo con la división de 4. Entonces, cuando yo hago por la logaritmo de división, puedo escribir esto: m igual a 4 por un q, por un r, con q va a ser un número en z, y r va a ser un número entre 0 y 4. Entonces, cuando yo escribo el cuadrado, va a ser el cuadrado de este número. Y acá voy a usar el binomio, y me va a quedar 4q cuadrado más 4q más r cuadrado. Entonces yo, por ejemplo, acá puedo sacar factor común 4, y me queda 4q cuadrado más q más r cuadrado. Profe, disculpe. Sí, Cuando hizo el cuadro del binomio, ¿no sería 8QR? sí, 8QR, perdón. Vamos a poner el 2 nomás, y así me queda el 2 acá. Gracias. ¿Y no faltaría la R todavía? Sí, también, es verdad. Perdón. Entonces, a lo que a nosotros nos importa es el resto de m cuadrado por la división de 4, lo que queremos ver. Entonces, el algoritmo de división nos dice que m cuadrado va a ser 4 por un q tilde más un r tilde, con r tilde positivo, no negativo, y menor que 4. Entonces, aquí ya tenemos
que m cuadrado es 4 por algo. Entonces, en principio, todo este término sería, en teoría, ¿no? Podría ser como similar al que está acompañando el Q tilde. Podría ser en principio, no siempre va a ser ese. Y el R tilde va a estar asociado solo al R cuadrado. Entonces lo que hay que plantearse es cuál es el resto al dividir R cuadrado por 4. Y ahora, bien, ¿no? Entonces, como R cumplía esta condición, el R que tomamos, vamos a separar en casos, los 4 casos que tenemos. Si R es igual a 0, entonces R cuadrado es igual a 0. Y ahí tenemos que el R tilde va a ser 0. Esto si no se ve bien es porque m cuadrado es igual a lo que habíamos visto del otro lado, que era 4 por lo que estaba entre paréntesis más R tilde. Entonces, perdón, 4 por lo que estaba entre paréntesis por R cuadrado. Entonces, si R cuadrado es 0, esto significa que es 4 por un número entero más nada. Entonces el resto es 0. Sería con paréntesis. Y después hay que ver los otros casos. Si R es 1, entonces R cuadrado es igual a 1. Y de vuelta, con el mismo razonamiento uno puede ver que R tilde resulta ser 1. Entonces, pues bueno, deberíamos ver cuando R es 2. Acá lo que pasa es que R cuadrado es igual a 4. Y 4 sí es divisible por 4. Entonces acá lo que podemos ver es que si miramos esa cuenta que teníamos, va a quedar m cuadrado igual a 4, por lo que era, lo escribo para que no confunda, 4q cuadrado más 2q r más 4. Entonces acá podría sacar factor común, 4q cuadrado más 2qr más 1. Entonces en este caso tengo 4 por un número entero y después no tengo más nada en relación al 4. Entonces en el caso este tengo que el R tilde va a ser 0. Y después habría que hacer el caso R igual a 3, en el que resulta que R cuadrado es igual a 9. Y 9 lo podemos escribir como 4 por 2 más 1. Y entonces lo que haríamos en la cuenta de la otra, este 4 lo sacaría factor común con el otro y nos quedaría solo este 1 solo para el resto. Y esto no implicaría que simplemente el resto es 1, el de R tilde. Acá fíjense que tengo que hacer la división del 9 dividido 4, porque el 9 no cumple la condición que queríamos del R tilde, no puede ser R cuadrado en este caso, porque R cuadrado es mayor que 4. En cambio, por ejemplo, en los primeros dos casos, R tilde era igual a R0, porque R tilde era igual a R cuadrado porque justo R cuadrado es menor que 4 y mayor o igual que 0.
en estos dos casos. En este caso no puede ser igual a r cuadrado porque justo es 4, y así. Y esto después lo deberían hacer chequear con todos los... Entonces, para resumir acá, tenemos que los restos posibles son r tilde igual a 0 o 1, solo esos dos. En los cuatro casos acá tenemos 0, 1, el caso siguiente era 0 y 1. Entonces solo al fin de cuentas nos quedan dos casos, ¿no? No, este no, este. Bueno, y acá yo hice recién, lo hice para m cuadrado con 4. Usted lo tiene que hacer con m cuadrado para 2, para todos los números que hice ahí. Y en el caso del cubo, lo que vamos a hacer es, teníamos que m era igual a 4q más r. Entonces, cuando escribimos el cubo, vamos a tener esto aquí. Entonces podemos desarrollar el binomio este y nos va a aparecer 4q al cubo más 3 veces 4 esto al cuadrado más 3 4q r cuadrado más r cubo. Y fíjense que acá puedo sacar factor común 4 y me queda 4 al cuadrado al cubo más 3 4 q cuadrado r más 3 q r cuadrado más r cubo. Entonces, ya acá tengo todo. Cuando quiera hacer m cubo igual a 4 por otro q prima, ponele, para no repetir las letras, más r prima. No hace falta que mire todo esto porque todo esto ya es un divisor de 4. Un múltiplo de 4. Entonces basta ver cómo relacionar este r cubo con el r prima. No, o sea, acá Antonio dice que se tienen que fijar los números naturales posibles entre el 0 y el divisor que cumplan que su cuadrado sea menor que el divisor. Casi. O sea, lo que tenemos que chequear es si el cuadrado o el cubo cumple la condición, es ese mismo. Pero si lo pasa, hay que hacer la división. Por ejemplo, en el caso anterior que agarré que r cuadrado me daba 9, cuando r era igual a 3, yo lo que tengo que hacer es calcular la división de 9 dividido 4. Entonces 9 dividido 4 me da 4 por 2 más 1. Y este resulta ser el divisor en el otro caso. En este caso, en el caso del cubo, si r es 3, voy a tener que r al cubo va a ser 27. Como es más grande que 4, lo divido por 4 y me va a dar 4 por 6 más 3. Entonces, el r' es igual a 3. Y esto me dice que r tilde es igual a 1. Entonces, si cumple la condición, como dice Antonio, de que si es más chico que el divisor, ese mismo va a ser el resto del cubo del cuadrado del cubo. Pero si es más grande, hago la división y voy a obtener un número
que cumple la condición de resto. Esto de última, o sea, lo importante es que se entienda la idea y después si quieren que lo chequeemos, para la clase que viene preparo una tablita con todos los posibles divisores, el 3, el 4, el 7, el 5, no sé cuáles son, y los m en relación al resto del número. Bueno, el comentarios así sobre los ejercicios que vienen. El 7 son más o menos cosas que algunas ya las probó Alejandro, otras por ahí tienen que completar un par de cositas, que por ahí estaría bueno que entre hoy y la clase que viene los peleen y de último los debatimos la clase que viene. Para el 8 haría falta una definición, que es bastante sencilla, que se las digo ahora. Que es la definición de número par y la definición de número par. O sea, decimos que un número, que un entero, es par si 2 divide a n. Esto quiere decir también que a n lo podemos escribir como 2 por un q entero. Y decimos que n es impar si el 2 no divide al n. No sé si vieron esta el simbolito así. Esto significa no divide. Sí, profe, lo vimos. Y acá lo que se puede observar es que entonces n va a ser 2 más q más un resto por el algoritmo de la división. Pero, ¿qué condición tiene el R? El resto de la división por 2 tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. Perdón, ahí me confundí. Menor o igual que 2. Si fuera 0, estaríamos en el caso de arriba. Entonces, no puede Menor ser. que 2, ¿no es? ¿Mm? Menor que 2, ¿no es? Sí, menor estricto que 2, sí. Entonces, en principio podría ser R igual a 0 o 1. Si fuera R igual a 0, estaríamos en el caso de arriba, de que sería par. Entonces, lo que nos queda es que todos los números impares se pueden escribir de la forma 2q más 1. Eso por ahí es como algo útil cuando tenemos que trabajar con números pares o impares. Decir, bueno, como es par, lo escribo como de esta forma. Y si es impar, lo puedo escribir de esta forma. Y eso sería útil para lo que es el 8, por probar varias cosas de ahí. Que, por ejemplo, como para hacer uno y no quede tan colgado, voy a hacer el 8b. Bueno, el 8a primero. El 8a dice probar que 0 es par. Y que 1 es impar. Entonces,
Para esto se habría que chequear que si 2 divide a 0. Es decir, si puedo escribir a 0 igual a 2 por un entero. ¿Y qué entero puedo tomar para que se cumpla esta igualdad? 0. Claro. Como puedo escribir esa igualdad, entonces 2 divide a 0, es decir, o sea, es lo mismo, decir que 2 divide a un número a decir que es par. Y ahora, para ver que es impar, hay que ver que 2 no divide al 1, que sería lo mismo que probar que 1 lo puedo escribir como 2 por algún número q entero más 1. Y acá supongo que algunos ya estaban diciendo de vuelta que podemos tomar q igual a 0. Entonces, como u es 2 por 0 más 1, entonces 1 es impar. Y en el B hay que probar que si tengo un número par, y B divide a un número C, entonces C es par. Entonces, esto en principio con lo que vieron hoy podrían hacerlo de dos formas. La primera sería decir, bueno, como B es par, dos divide a B, entonces B es igual a 2 por Q. Y como B divide a C, entonces C es igual a B por Q'. Y ahora simplemente hago B igual a B por Q', pero esto es igual por este de aquí a 2 por Q por Q', que lo puedo mirar así como si esto fuera un único entero, la multiplicación de los Q. Entonces, como puedo escribir a C como 2 multiplicado por un entero, no nos importa qué entero es ese, ya podemos decir que 2 divide a C y entonces es par. No sé si alguno ahí, por ahí todavía como recién lo vieron estos temas, por ahí ustedes todavía no lo tienen tan fresco, pero uno podrían haber dicho, usando una de las tres propiedades esas que les dio Alejandro, que las que había enumerado como D1, D2, D3, las que les daba que el divide A de la relación, pueden probar este mismo ejercicio. Podrían haber dicho por la transitividad directamente.
de la relación esta. En el teórico, ahora no sé cuál de las tres era, del D1, D2, D3. Una de esas tres era, que era la que decía que si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Después tenemos, por ejemplo, ya en el... Esto para que vayan pensando, yo les voy avanzando así. Eh, en el 9, por ejemplo, si ustedes me dicen, che, mirá, lo que te está adelantando mucho, yo porque por ahí quiero que por ahí, de acá a la clase que viene, piensen un poquito estos de probar que si A y B son pares, entonces la suma también lo es, o lo del 7. Me gustaría que si pueden pensarlo un poco, entonces por ahí no se lo explique ahora. Lo podemos poner en puesta en común la clase que viene. Pero si ustedes ven, che, lo estoy tratando de hacer ahora y estoy medio trabado, díganmelo. Digamos, si no, ahora por ejemplo, me voy a meter un ratito con el 9, como para darle algunas ideas. Por ejemplo, en el 9 te dice que si tengo un número entero, probar que n es par, si solo si n cuadrado es par. Entonces, por ejemplo, en este lo que tienen es que, bueno, si vamos por un lado, que esta es media directa, ¿no? Porque como n es par, n se va a escribir como 2 por q, para algún q en z. Entonces, n cuadrado es 2 por q al cuadrado, y lo podemos hacer escribir como 2 por 2 por el cuadrado. Entonces, n cuadrado es par. Porque esto que tengo aquí escrito, o sea, lo tengo escrito como 2 por otro entero, que es lo mismo que decir que 2 dividido al n cuadrado. Y ahora para la vuelta, lo que vamos a hacer es hacer el contrarrecíproco. O sea, vamos a negar, no sé si se acuerdan lo que era el contrarrecíproco. Voy a negar esto y voy a probar que llego a lo contrario de esto. ¿Y cuál es la negación de que un número sea par? Que no sea par, Claro. ¿Y cómo definimos esos números? como impar. Claro. Entonces lo que vamos a probar para la vuelta
vamos a probar que, ¿qué era lo que tenemos que probar? Ah, que si n es impar, entonces n cuadrado es impar. Entonces, más o menos voy a plantear lo mismo que antes, lo único que al ser impar, n va a ser igual a 2q más 1. Cuando lo elevo al cuadrado, me queda 2q más 1 al cuadrado. Por el binomio me queda 2q al cuadrado más 2q por 1 más 1 al cuadrado, que es 1. Y entonces, de estos dos términos que pinté en azul, puedo sacar factor común, el 2. Me queda 2q cuadrado más q más 1. Y entonces, lo que me dice esto, ¿no? Es que n cuadrado es 2 por un entero más 1. O sea que el resto, o esto se puede ver como que el resto de la división por 2 de este número, que es n cuadrado, tiene resto 1. Entonces, si tiene resto 1 es impar. Siempre hay dos posibles restos para la división por 2. El 0 y el 1. Si la división me da resto 0, entonces el número es par. Y si me da resto 1, el número es impar. Después hay dos chicos acá que les voy a ayudar, digamos. Que era Federico Moreno y Alexis Tomás, que me habían preguntado por el 2. Si alguno de los dos está, dígame, así lo hablo, porque ustedes me lo pidieron y por ahí los otros chicos que si lo vieron la clase pasada, por ahí se le justo abandonó a Alexis la reunión. Rodrigo, ahí está. Hay alguien que pidió el 2, está, Goya, porque si no, ya, vamos con el 2 así, para tratar de que vayamos más o menos todos juntos y tratar de no dejar a nadie atrás. Bueno, el 2 tenemos estas condiciones, ¿no? Nos dan un número A al que le hicimos la división entre comillas por B, porque no podemos decir que es la división porque el número R no cumple la condición del resto. La condición del resto que nosotros querríamos acá en realidad es R menor que B menor o igual que 0. Entonces lo que vamos a hacer es buscar. Lo que tenemos es que A sea igual a B por un Q' más un R'. Entonces, y el R' va a ser el que cumple esta condición. Entonces, aquí lo que se puede hacer es notar que si yo a la desigualdad esta que tengo en el ejercicio, yo puedo alterar las desigualdades. Por ejemplo, acá podría alterar la desigualdad sumando menos b a ambos lados. Entonces, si sumo menos b a ambos lados, me queda que esto de aquí, ¿no? B menos B es 0, R menos B, R menos B.
2b menos b, una b. Tengo 2b, me quitan una, me queda solo una. Entonces aquí lo que voy a hacer, no voy a modificar nada de la igualdad, o sea, voy a escribir la igualdad, la que tengo original. Entonces, lo que voy a hacer es sumar y restar b. Entonces, si sumo y resto b, si yo junto el r con el menos b, por esto de aquí, voy a tener que r menos b cumple la condición de resto del algoritmo de división. Y entonces este otro b que sobra directamente lo junto con el término que tiene q, sacando factor común y me queda más r menos b. Entonces, el q' es igual a q más 1 y r' es igual a r menos b. Acá estoy usando fuertemente de que hay unicidad en el algoritmo. O sea, por el algoritmo de división, estos dos de acá, el Q' y el R', son los únicos dos enteros que cumplen esta igualdad con R' cumpliendo esta desigualdad de aquí. Y para el B tienen que hacer lo mismo. La única diferencia, o sea, en este proceso del A, el primer paso va a ser lo mismo, sumo y resto B, pero en este paso, como tengo esta desigualdad, para llegar, por ejemplo, de este lado acá tengo menos B. Si quiero que me aparezca 0, de restar B, porque si resto B, acá de este lado me queda menos 2B. Pero si agarro y le sumo B, B más 0 me da 0. Y del otro lado me va a quedar 0 más B, que es B. Y voy a obtener algo de este estilo. ¿Se entendió ahí, Rodrigo, y los otros que habían preguntado? Profe, ¿por qué Q' quedó Q más 1? Porque el Q es único, ¿no? El Q', digo. El algoritmo de división te dice que existen únicos Q' y R', tales que vale esta igualdad, que vale esta igualdad con el de R' que cumple esta condición. Entonces, acá tengo una igualdad de ese estilo, acá abajo, y justo R menos B es un número que cumple la condición para el resto. Entonces, no queda otra que por la unicidad Q' sea igual a Q más 1. O sea, lo que estoy diciendo, en otras palabras, es que el cociente del resto, el cociente de la división de A por B es Q más 1, porque a lo escribí como B por Q más 1, más este número que hace que cumple la condición de resto. Y ahí tenemos unicidad, que es un dato no menor la unicidad, digamos. ¿Se entendió lo del Q' igual a Q más 1 y la unicidad? Supongo que sí. Sí, sí, muchas gracias, profe. Joya. Ahí vamos con lo de Iván, el 7A y el 7C, claro, porque en el teórico lo hicieron para los naturales. Entonces, bueno, entonces ustedes hicieron el teórico del A, por ejemplo,
habían hecho el caso de que si A y B fueran naturales. Esto es lo mismo esto es lo mismo de decir que A y B son positivos, ambos son positivos. Entonces, planteémonos los otros casos. Hay un caso que sería, por ejemplo, que alguno de los dos fuera cero. Otro caso sería que A sea positivo y B sea negativo. Y el otro caso sería que los dos sean negativos. Entonces, ¿qué pasa con estos casos? ¿Cómo puedo decir que en algunos... ¿Qué pasa en estos casos distintos, digamos? Por ejemplo, ¿qué me pueden decir del caso A igual a 0? No pueden ser... Ahí alguien me dice que no pueden ser negativos. ¿Por qué no podrían ser negativos? Ah, claro, esa es la cuestión. Este es el caso que hicieron en el teórico. El primero. Perdón, ahí confundí. Pero en este ejercicio lo que estamos considerando acá es que son enteros. Este lo hizo Alejandro. Si A es 0, no podría ser porque cualquier cosa multiplicada por 0 es 0, entonces algo por 0 nunca va a ser igual a 1. Claro, entonces A igual a 0 implica A por B igual a 0. Que no puede ser. Entonces tenemos un caso menos. Después el otro caso que teníamos era... Por ahí pensemos este caso, ¿no? ¿Qué pasa si los dos números son negativos? Si yo tengo dos números negativos y los multiplico, ¿cómo sería su signo? Va a ser positivo. Claro, entonces A por B es positivo. Y esto no nos contradice nada la hipótesis. Pero, por ejemplo, entonces acá lo que podríamos hacer es mirar qué pasa con los opuestos de estos dos. ¿No? Si A es negativo, menos A es positivo. Y menos B es positivo. No, hasta ahí me siguen con eso, o sea, eso no hizo mucho. Y ahora, ¿cómo puedo relacionar? ¿Qué se les ocurre Sí, cómo sí. relacionar el A por B igual a 1 con el menos A y el menos B? No, o sea, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago menos A por menos B? ¿Puedo decir cuánto vale? Es lo mismo que hacer A por B. Claro, por la regla de los signos tenemos que esto es igual a por B y esto es igual a 1. Entonces, por lo que probó Alejandro, vamos a poner Ale, vamos a poner acá, Ale. Entonces, menos A es igual a 1 y menos B es igual a 1. Y ahora, como menos A es igual a 1 y menos B es igual a 1, A tiene que ser menos 1 y B igual a menos 1. Y nos queda un último caso, que era que uno, no sé cómo lo puse, bueno, no,
que uno sea positivo y el otro sea negativo. ¿Qué pasa en este caso? Que su producto es negativo. Claro, es negativo, que lo que contradice y ahí estaría, ¿no? Porque como A y B son genéricos, puedo invertir los roles y ya te cubro todos los casos. Y después en el C es más o menos el mismo razonamiento, creo, si no me equivoco. A ver, déjame pensar un ratito. Si A divide a 1, entonces A es 1. Claro, pues si el A es positivo, A divide a 1. Y eso siempre tienen que chequear, de que si un número divide a... Ahí pueden usar el hecho de que si A divide a B, entonces A divide a menos B. O también, otra forma de verlo también es que menos A divide a B. Y recluirse al caso anterior. Entonces sería, ¿no? Entonces, tengo dos casos. A positivo o A negativo. Ese sería el 7C. El caso A igual a 0 estaría también, pero si A es igual a 0, no divide a 1. Entonces, si A es mayor que 0 y tengo que A divide a 1, como 1 divide A, esto es una de las propiedades de 1, de 2, de 3, entonces A es igual a 1. Si A es negativo y A divide a 1, entonces menos A divide a 1 y menos A es positivo. Entonces, por lo anterior, menos A es igual a 1 y ahí te queda que A tiene que ser igual a menos 1. Esos son entonces, ¿no? Y estos creo que son como entre los que están acá los más rebuscados. Después los otros son como escribo A divide a B, si escribir B igual a A por algo y eso, y después como que escribir las cosas en su lugar y van saliendo de manera más fácil. Comentarios así sobre ejercicio en general. En el ejercicio 11 tienen que decir cuáles afirmaciones son verdaderas. Entonces, tienen que pensar si son verdaderas o falsas. Si piensan que son falsas, lo que tienen que dar es un contraejemplo. O sea, un par o una terna de números que cumplan la hipótesis, pero no cumplan lo que está después, le implica. Y si es verdadero, tienen que dar una prueba. Lo mismo en el 13. Después en el 12 deberían hacer una forma de hacerlo es haciendo inducción. Y en teoría con lo que vieron hoy podrían hacer hasta el 17.
Pero igual no hay ningún apuro, o sea, es como que la teoría está, pero supongo que Alejandro creo que va a seguir trabajando o seguir mostrando ejemplos en el teórico y vamos a seguir con estos temas un rato largo. O sea, está la base teórica, pero son bastantes ejercicios que uno puede ir haciendo mientras tanto. No sé si tienen algún ejercicio que digan que les gustaría que les muestre, alguno del 7, alguno del 8. Alguna duda de los anteriores, y si no, yo les ponemos la posta en común, el 8E, por ejemplo, está lindo. Bueno, si no hay, Hagamos el si 8E, no hay profe. petición, hago el 8E, que me parece bonito. El 8E dice que la suma de un número par con un impar es impar. Entonces tenemos dos números enteros, n y m, con n par y m impar. Entonces, n es igual a 2 por q y m es igual a 2 por un q' más 1. Entonces, si lo sumo, tengo que esto es 2q más 2q' más 1. Y entonces, están atentos, acá tengo un 2, y acá tengo un 2. Puedo hacer factor común. Entonces esto me queda 2 factor de q más q' más 1. Y esto ya nos dice que la suma es impar. Y esto es un hecho que uno puede notar, digamos. O sea, si agarra un número par y un número impar, siempre lo suma y te va a dar impar. Pero es como que en general uno puede decir, bueno, eso vale. Si uno se pone a probar por ahí cuando le enseñan a sumar o cuando uno empieza a entender el concepto de paridad, puede decir, bueno, siempre pasa esto de sumar uno y otro. Si sumo un par y un impar, me da impar. Entonces, esto prueba ese hecho. Y por ahí para algunos ya lo hayan visto o por ahí no. Por ahí nunca se lo hayan planteado. Bueno, como todavía hay 10 minutitos hasta las 6, voy a meter el 8F.
Entonces el 8F dice que B más C es par, si solo si B y C son pares, o B y C son impares. La vuelta, o sea que si B y C son pares, por ejemplo acá va a tener dos casos. B y C pares, y es medio que los ejercicios que ya hizo Alejandro. Entonces podemos escribir B igual a 2 por Q, C igual a 2 por Q', y lo sumamos y podemos sacar factor común 2. Entonces nos va a quedar B más C igual a 2 factor de Q más Q'. Lo escribo igual. Entonces, B más C es par. En el caso de que los dos sean impares, los escribo, los puedo escribir de esta forma. El B como 2Q más 1, el C igual a 2Q' más 1, y si lo sumo, me queda 2Q más 1 más 2Q' más 1. Entonces, acá lo que tengo podría hacer es, saco factor común el 2, Q más Q', 1 más 1 es 2, y puedo volver a sacar factor común ese 2. Q más Q' más 1. Entonces, pude escribir al número B más C como 2 por un número entero, que en este caso es Q más Q' más 1. Y eso nos dice que B más C es par. ¿Ninguna duda con esto, con lo que sería la vuelta? No, profe, se entendió. Bueno, entonces, para la ida vamos a plantear tres casos. O sea, la lógica es tenemos, para B y C tenemos dos condiciones en la llegada, en lo que sería esta parte de aquí, lo que sería la parte Q del enunciado, si lo vemos como P si solo si Q, de la lógica formal. Entonces, acá tenemos dos condiciones para el par de números B y C. O sea, tenemos la condición B y C son ambos pares, o B y C son ambos impares. Cuando yo agarro dos números, puede pasarme estas dos opciones, que B y C sean pares, que B y C sean impares, o que uno sea par y el otro sea impar. Entonces, si B y C son pares, listo, porque ya lo chequeamos antes. Si B y C son impares,
también listo, pues lo chequeamos. Y los que nos quedaría por probar es B par y C impar. O sea, ¿qué pasa si sumo B con C? B más C es par. Hagan sus apuestas, acá tienen dos opciones. La respuesta es sí o no, ¿no? Y debería dar impar. Claro. No. B más C es impar. Y no vamos a hacer la prueba. ¿Por qué no vamos a hacer la prueba? Porque si miramos el ejercicio 7E, el 8E, perdón, el 8E nos dice que la suma de un número par con un número impar es impar. Entonces, quedamos con eso ahí. Y eso ya contempla todas las posibilidades, ¿no? Porque fíjense en que son todas las posibilidades posibles, dado que tenemos dos números arbitrarios, B y C. Si no tienen alguna duda, alguna cosa particular, podemos ir cortando acá y nos vemos, hoy es jueves, el martes. Gracias, profe. Un abrazo, Nos vemos. chicos. Chao, profe, gracias. Nos vemos, chicos, cuídense. Nos vemos.